Cualquiera de las aplicaciones hace gestión sobre los datos. En Python, las variables y las constantes son mecanismos que nos permiten almacenar y gestionar datos a nivel de ejecución. Las variables en Python no son un contenedor clásico como en otros lenguajes. Son una etiqueta o referencia que apunta hacia un objeto creado en memoria. Python crea un objeto y lo referencia a esa variable. Cuando se asigna un valor a una variable, Python lo que hace es crear un objeto en memoria y asignarlo a ese nombre de variable o a esa variable que hemos definido como tal. Para definir los nombres de las variables vamos a utilizar SnipeScale. Lo que SnipeScale nos dice es que se deben utilizar los nombres de variables en minúsculas. Si tenemos dos nombres, por ejemplo nombre de usuario, debemos unirlas con un guión bajo. También debemos tener en cuenta que los nombres deben ser descriptivos. Por ejemplo, la edad para asignar la edad de una persona, de un animal o de una cosa. No podemos utilizar a y colocar un comentario para decir que A es la edad de Al. No debemos incluir caracteres especiales ni al inicio, ni al final, ni en medio de la variable. Sí podemos iniciar con un guión bajo seguido de una letra del abecedario y continuando con número. Algo que no se puede usar es iniciar por números una variable, es decir, edad no se podría utilizar. No podemos utilizar palabras reservadas, por ejemplo, for, in, etc. No se pueden utilizar. Si iniciamos una variable con un guión bajo, lo que estamos diciendo es que esta variable va a ser una variable interna. Esos valores constantes que no cambian a lo largo de la ejecución, debemos utilizar un nombre y ese nombre debe ir en mayúscula. También si son dos palabras, van unidas con un guión bajo. Entonces vamos a definir una variable. Como habíamos dicho, debemos utilizar el nombre de la variable en minúsculas. Vamos a definir una variable que se llama edad. Ahora le podemos asignar un valor. Para eso vamos a colocar igual y colocamos un número, 45. Podríamos utilizar una función print para mostrar ese valor. Dentro de print escribimos edad. Vamos a guardar control S y podemos ejecutar utilizando el play. Seleccionamos y nos muestra 45. Hemos definido una variable y hemos asignado un valor. Escribamos otro ejemplo. Vamos a utilizar dos palabras, nombre, y les vamos a unir con un guión bajo y vamos a escribir usuario. Vamos a asignarle un valor. Vamos a utilizar doble comilla y el nombre de usuario va a ser Juan. Guardamos y podemos imprimir ese nombre de usuario. Guardamos, ejecutamos el código y como ven ya nos retorna Juan. Podemos borrar la salida. Para eso clic derecho, borrar salida. Hasta aquí hemos definido dos variables, una edad y nombre de usuario. También las hemos mostrado en pantalla. Hemos hecho una asignación simple, es decir, que el valor lo asignamos a una sola variable, pero puede darse el caso de que tengamos la necesidad de hacer asignación múltiple. Vamos a asignar los valores, por ejemplo, del plano cartesiano. X va a ser igual a Y, va a ser igual a Z y todo esto va a ser igual a Z. Vamos a guardar, podemos imprimir estos valores, vamos a colocar X, Y, Z, guardamos y ejecutamos. Como ven, muestra 0, 0, 0, es decir, que X, Y y Z tienen el valor de 0. Esta es asignación múltiple, pero utilizando un solo valor. Hay otra posibilidad de hacer asignación múltiple, pero independiente para cada valor. Vamos a definir otros nombres de variables, por ejemplo, estatura, peso, y vamos a asignarle a estatura 1.6, peso 45 kilos. Separamos por coma para que cada uno de estos valores se asigne a su respectiva variable. Vamos a imprimir estas variables, estatura, peso, se guarda y vamos a ejecutar. Como ven, estatura es 1.6 y el peso es 45. Podríamos simplemente imprimir el peso, siempre recuerden guardar y luego ejecutar. Solamente nos muestra el peso. O si quieren la estatura, podemos escribir estatura, ejecutar y revisar que efectivamente nos muestre el valor de la estatura. A este tipo de asignación se le conoce desempaquetado. Es una forma fácil de escribir valores iniciales cuando tenemos varios nombres de variables. Voy a borrar estas variables que tenemos aquí. Vamos a definir una variable que se denomine dato y vamos a asignar un valor de 45. Guardamos, vamos a borrar estatura, vamos a imprimir ese dato, guardamos, ejecutamos y nos muestra ese valor 45. Pero ¿qué pasaría si ahora dato sigue siendo 45 pero no lo escriben de esta forma? Es decir, con dos comillas simples o con dos comillas dobles podría dar igual. Vamos a guardar, ejecutamos y observamos el mismo 45. Pero entonces, ¿qué está pasando aquí? Vamos a verificar
lo siguiente. Después de asignarle un valor de 45, vamos a imprimir, pero vamos a utilizar la función type y vamos a decir data. A type le vamos a pasar dato y lo que nos retorne type lo vamos a imprimir. Vamos a copiar esto luego del 45, pero entre comillas, guardamos, limpiamos pantalla, ejecutamos. Aquí nos muestra el primer print, nos dice que es class int, el segundo print class str. Aquí lo que nos está diciendo es que es un tipado dinámico, es decir, cuando yo le ingreso un número, dato pues se asigna como un número, pero cuando yo le ingreso entre comillas simples o comillas dobles, también se almacena ese dato, pero su tipo es diferente. Por eso acá tenemos un entero y luego tenemos una cadena de texto. Es decir, esto es una cadena de texto. Cuando estemos utilizando comillas simples o dobles, es una cadena de texto. Lo siguiente que vamos a aprender es a definir constantes. Por ejemplo, si tenemos una aplicación que el máximo número de intentos es un número específico, entonces podemos escribir max intentos igual a un valor. Vamos a imprimir ese valor. Recuerden siempre guardar y luego ejecutar. Aquí nos muestra el valor de 5. Pero ¿qué pasaría si intentamos hacer lo siguiente? Max intentos igual a 6. Es decir, vamos a cambiar el valor de esos intentos. Borremos pantalla y ejecutamos. Cambia, no nos muestra ningún error, pero se supone pues que esto no debería ser permitido. Es decir, no debemos pues cambiar cuando tengamos una variable que es una constante, no debe cambiar el valor. O bueno, siguiendo las convenciones que nos da Python, pues no deberíamos hacer. Antes de finalizar también podemos verificar lo siguiente. Vamos a crear otra variable. Vamos a crear la variable, por ejemplo, edad. Estamos de acuerdo que está mal, que no sigue las convenciones que nos habían dicho de Python, pero solamente pues vamos a dejarla para hacer una prueba. Vamos a escribir edad 5 y edad 6. Si escribimos o si imprimimos esas variables, edad en minúscula nos va a mostrar 6, pero si escribimos edad en mayúscula, la primera, ejecutamos, nos muestra 5. Es decir, que si hacemos una comparación aquí, edad, esto nos debería mostrar que es falso. Es decir, que edad con mayúscula es diferente de edad con minúscula. ¿Por qué? Porque Python es sensitive case. Es decir, las mayúsculas son diferentes a las minúsculas. Aquí estoy realizando una comparación de esas dos variables a nivel de valor.